Muy buenas noches, queridas amigas, hermanas. Estamos en la tercera semana de este curso y aquí tengo conmigo las fieles, es decir, las que siguen en vivo, en persona conmigo. Hay otras que no pueden participar en esta noche y está bien, bienvenidas también las que van mirando la grabación. Siempre es una bendición poder hablar con ustedes y también compartir la grabación con ustedes para que puedan escuchar la palabra de Dios y también compartir conmigo por WhatsApp cualquier pregunta, comentario, duda. Estamos siempre conectados. Bueno, amigas, empezamos. Saludos de nuevo. Qué alegría estar aquí. Hoy día vamos a estudiar el Espíritu Santo. Hemos visto Dios Padre, Dios Hijo, Jesucristo, y ahora esta semana vamos a estudiar Dios el Espíritu Santo. Qué bendición tenemos que podemos enfocarnos en la maravillosa obra del Espíritu Santo esta noche. Empezamos en oración. Oremos, queridas hermanas. Señor Jesucristo, al ascender al cielo, no nos dejaste solas, sino que cumpliste tu promesa de enviarnos al Espíritu Santo, el Consolador. Te alabamos, Señor, porque por pura gracia el Espíritu Santo ha obrado fe en nuestros corazones por medio de su Evangelio. Te pedimos que hoy, a través de tu palabra, el Espíritu Santo continúe fortaleciendo nuestra fe, enseñándonos más sobre su obra y su identidad como verdadero Dios, una persona divina de la Santa Trinidad. Que esa lección nos lleve a confiar más plenamente en ti como nuestro Salvador y a dar gloria solo a ti por nuestra conversión y salvación. En tu santo nombre oramos. Amén. Amén, amadas hermanas. Empezamos con un resumen nomás, un resumen sobre la Trinidad y cómo obren para nuestra salvación y que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad, es verdadero Dios. Entonces empezamos con el resumen, que quiero empezar recordando la, lo que desea Dios en nuestras vidas. Lo que desea Dios, ¿qué de verdad quiere Dios para nosotros? ¿Cuál es su voluntad para todos los seres humanos? Bueno, Dios es un Dios de gracia, de amor. Y su voluntad para todos los seres humanos es lo siguiente. Está en 1 Timoteo 2:4. Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Qué hermoso, ¿no? Eso es la voluntad de nuestro Dios. Quiere que cada uno de nosotros seamos salvos y somos salvos y que llegamos a conocer la verdad. Pensamos en nuestras familias, en nuestros vecinos, en pueblos, en ciudades, en países lejos y cercanas. Dios desea que cada persona sea salvo. Y por eso obra para nuestra salvación. Y hemos estudiado ya como la Trinidad es como un equipo que obra por amor en nuestra salvación, que cada persona tiene un papel importante, un papel clave en nuestra salvación. Voy a dar la palabra a ustedes. ¿Quién recuerde o quién puede explicar cómo la Trinidad obra en conjunto, en un equipo para salvarnos? Es decir, que cada persona tiene un rol especial para salvarnos. ¿Quién recuerde qué hizo el Padre para salvarnos? ¿Qué hizo el Hijo para salvarnos? ¿Qué hace el Espíritu Santo para salvarnos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo trabajan en conjunto las personas de la Trinidad en nuestra salvación? ¿Alguien recuerde? Juan, adelante. Bueno, buenas noches, ¿cómo está? Que Dios la Bien, bendiga. gracias. Igualmente. Bueno, ellos trabajan los tres juntos. ¿Por qué trabajan los tres juntos? Porque el Dios le da un lineamiento a nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor Jesucristo se lo da al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es que llega a nosotros dándonos las instrucciones y dándonos la fe y dándonos esa confianza para nosotros continuar en esa fe y en esa confianza en Él. Ese es Excelente.
mi punto de, mi pequeña, este, ¿cómo llaman? Ay, no, Perfecto. la palabra no me acuerdo. Está bien, Ajá, querida. eso sí. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con lo que compartiste. Excelente. Muchas gracias. También veo el micrófono abierto de la amiga Ellen. Ellen, ¿deseas compartir, amiga? Buenas noches. Hermana Ellen, ¿me puedes escuchar? Qué pena, amiga. Veo su micrófono abierto, pero no te escucho, querida Ellen. Perdón. Verónica, adelante. Gracias por la mano. Gracias. Yo lo resumo así de esta manera, ¿no? Dios es por nosotros el que es nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestro dador, todo, ¿no? Todo por nosotros. Y Jesucristo es ay, ¿cómo era? Jesucristo es el que dio la vida por nosotros, ¿no? Amén. A ver, Ujú. y el Espíritu Santo es Dios en nosotros. Y Jesucristo es Dios eh, ay, se me chiparon los cables, pero creo que es así. Dios por Sí, nosotros, el Espíritu Santo en nosotros y Jesucristo por nosotros, claro, el que dio la vida por nosotros, exactamente, yo solita me chipé. excelente, excelente. Muy bien, querida Verónica. Jacqueline, te toca. Sí, me dio mucha jolgorio escuchar esa palabra, nunca la había escuchado. Mm, Y ya, para mí es Dios, Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que por amor a nosotros nos dio su Hijo, a Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Y Jesús nos ujú. prometió que no estaríamos solos cuando Él se fuera. Exacto. Y nos mandó a nuestro Espíritu Santo, el Paracleto, ¿cierto? Amén. Paracleto, alguna persona no lo conoce mucho la palabra, pero es como tener un abogado, como tener un intercesor, un Ujú, consolador. Y eso ujú. es el Espíritu Santo. Y Amén. eso es para mí. Amén. Amén. Excelente. Ay, qué hermoso escuchar la fe de cada uno de ustedes. Excelente. Alicia, adelante. Hola, buenas noches. Para mí, los tres trabajan, o sea, los tres son uno. Cada quien hizo su función o hace su función. El Padre, por amor a nosotros, mandó a su Hijo Ujú, a que muriera por nosotros si fuéramos salvos. Él ascendió a los cielos y mandó al Consolador, que es ujú. el que vive en nosotros, o bien el Espíritu Santo que vive en nosotros y que hace la función para que nosotros estemos conociendo, perseverando, redarguyendo, etcétera. Esa es mi opinión. Excelente, excelente. Muy de acuerdo. Muchas gracias, querida Alicia. Ahí estamos, queridas hermanas. Recordamos que la Trinidad es Dios, un solo Dios, Un solo ¿cierto? Dios. Tres personas distintas en un solo Dios. Es un gran misterio. Y la Trinidad es un equipo en acción por amor, por nuestra salvación. Recordamos que Dios Padre, con amor, con gracia, envió a su Hijo para salvarnos. Envió su Hijo para salvar a nosotros, aunque no lo merecemos. Dios Hijo, Jesús, vivió una vida perfecta. También murió una muerte inocente en la cruz como nuestro sustituto. Entonces podemos ver cómo Dios Padre en amor envió Jesús. Jesús en amor nos ha dado su vida, su obediencia y su muerte. Y el amor de Dios es tan sobreabundante que ya nos salvó, Él dio su Hijo, murió en la cruz, nos salvó, pero también nos envía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que crea en nosotros la fe
que fortalece la fe en nosotros, que crece la fe en nosotros. Mira cuán grande es el amor de Dios. No solamente nos salvó, pero también nos ha dado el herramienta más necesario, que es la fe obrar en nosotros por el Espíritu Santo. Es increíble la obra de la Trinidad en nuestras vidas. Entonces, hoy día vamos a enfocar en la obra del Espíritu Santo. Y vamos a enfocar, porque podemos conversar mucho sobre el Espíritu Santo y lo vamos a hacer hoy día y también el jueves. En la lección de hoy vamos a enfocarnos en la obra del Espíritu en nuestra conversión, es decir, cómo llegamos a la fe. Vamos a enfocar allá. Vamos a hablar mucho más de dónde está el Espíritu, cómo caminamos con el Espíritu, cómo mora en nosotros, cómo nos guía, nos ayuda en la vida en la lección del jueves. Pero hoy día enfocamos en el regalo, el don que nos ha dado, que es la fe. Y por el Espíritu Santo tenemos la redención de Cristo. Es decir, nos ha dado la fe para creer en lo que Cristo hizo, lo que Cristo ganó. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Sin la fe, las bendiciones de Cristo no aplican a nosotros. Por la fe, las bendiciones de Cristo sí aplican a nosotros. Y es el Espíritu Santo que obra esta fe en nosotros. Y eso es lo que vamos a conversar hoy día. Entonces, amigas, empezamos. Antes de hablar sobre la obra de la conversión en nuestros corazones, descansamos en la verdad que el Espíritu Santo sí es verdadero Dios. Hay personas hoy en día que tristemente dicen que el Espíritu Santo no es Dios. Dicen que es solamente una representación de Dios Padre o es una forma poética de hablar sobre la acción de Dios en el mundo. Es incorrecto. La Biblia enseña claramente que el Espíritu Santo sí es completamente Dios y es una persona distinta dentro de la Trinidad. Entonces empezamos allá. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo es Dios? Voy a dar a usar esta palabra. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es la evidencia bíblica que podemos utilizar para explicar, para mostrar a otros que sí, el Espíritu Santo es Dios? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál evidencia bíblica podemos utilizar? ¿Cómo sabemos que es Dios, el Espíritu Santo? A ver, amigas, ¿qué opinan? Si estoy hablando con una amiga, me dice, Liz, el Espíritu Santo no es Dios. No es Dios, es simplemente una expresión, pero no es de verdad Dios. ¿Cómo puedo contestar? Verónica, adelante. A ver, yo un poquito me fui a las redes, claro, ¿no? Mm, Siempre comparando con la Biblia, y encontré esto que dice, ¿no? Una evidencia de la divinidad del Espíritu Santo es la forma en que Jesús mismo lo trató en su discurso de despedida. En Juan mm, 13 al 17, Jesús llamó al Espíritu Santo otro consolador. mm. Entonces ahí decía, el adjetivo otro en griego alos significa otro de igual cualidad. Si Jesús hubiera usado el otro adjetivo griego hétero, que significa otro de diferente cualidad, habría declarado que el Espíritu Santo sería de una cualidad diferente a la de Jesús. Por lo Mm, tanto, Jesús designa al Espíritu Santo como otro igual a él, es decir, ujú. como Dios. Exacto. Y Excelente, amiga. también, Ujú. Adelante. ajá, y también por su omnisciencia, omnipresencia, eternidad y en función como la tercera persona de la Trinidad, ¿no? Ujú. Perfecto, sí, tiene características que demuestran que es Dios. Si es omnisciente, si es omnipotente, si tiene todas esas características, demuestra que es Dios, porque son características de Dios, no de humanos. Excelente. ¿Quién más? ¿Quién más? Dios, o el Espíritu Santo es Dios, porque como Jesús habla del Espíritu Santo, demuestra que es Dios. También
las características del Espíritu Santo demuestran que es Dios. ¿Hay algo más que podemos compartir con alguien que dice que, no, no es Dios? Bueno, amigas, les voy a mostrar algunos ejemplos. Entonces, ya van a tener mucha evidencia ahorita. Pueden anotarlo, que ustedes pueden utilizar para tener la confianza que sí es Dios. Ay, perdón, Alicia, adelante. Yo acabo también de buscar en las redes sociales y me dice, en la Biblia el Espíritu Santo es considerado la tercera persona de la Trinidad, Ujú, igual al Padre y al Hijo, y comparte la esencia divina de Dios. La ujú, Biblia presenta evidencia de la deidad del Espíritu Santo en varios pasajes y me da ujú. los pasajes. Excelente. Ajá, ¿Puede entonces, compartir uno o dos pasajes, por favor, con claro, nosotros? permítame, por favor. Ay, es que Algunos nomás, uno o dos nomás, no todas, porque hay muchas. prometo encontrarlo pronto, ¿sí? Un segundito, por favor. Está bien, está bien. Porque eso es la idea, amigas, que nosotros pensamos nosotros en historias de la palabra de Dios o versículos que podemos utilizar como evidencia que sí es Dios. Porque podemos decir Sí, que sí, es una persona de la Trinidad, pero ¿cómo sabemos? ¿Cierto? Y por eso necesitamos la evidencia de la palabra. lo busco y lo pongo en el chat, ¿está bien? Bueno, excelente. Ok, También voy a gracias. compartir con ustedes Yo algunos, tengo ¿ok? uno, yo Esperanza. tengo, Mira, aquí llega la esperanza. Esperanza, adelante. tengo Hechos 5:3-4, ¿Ya? del 3 al 4. Y Y dijo yo Pedro, tengo, perdón, tengo Primera de Corintios y 12:11. Ay, perdón, Pablo perdón, Alicia. escribe, Primero la esperanza y luego Alicia, perdón, para ok, poder ok, escuchar a perdón, sí, sí, todas. está bien. Adelante, Esperanza. bueno, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendía no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Amén. Amén. Dice pues que aquí, que en el versículo 4 dice al Espíritu Santo como. Como Dios. Excelente, Ujú. Esperanza. Eso es una cosita que quería compartir con ustedes hoy día. Aquí en la pantalla tenemos la imagen que corresponde con Hechos 5, que todos lo anoten, por favor. Excelente, Esperanza. En la historia de Hechos 5 veremos evidencia que el Espíritu Santo es Dios. Aquí está la Ujú. historia de Ananías y Zafira. Imagino que cada uno de ustedes reconocen esta historia. Si no está bien, voy a hacer un resumen. En la iglesia primitiva, muchos de los creyentes ofrecían sus bienes para apoyar a otros creyentes, sus ofrendas, podemos decir. Y eso es buenísimo. De hecho, en el Nuevo Testamento, Dios nos enseña que nuestras ofrendas son voluntarias. Dice en la palabra en 2 Corintios 9:7 que cada uno debe dar según se lo haya puesto en su corazón. No debe dar con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a quien da con alegría. Amén. Entonces, en la iglesia primitiva, muchos estaban dando sus bienes para apoyar a otros creyentes. Y Ananías y Zafira, una pareja, también lo hicieron, pero lo hicieron mal. ¿Por qué? Vendieron su propiedad y dieron dinero a la iglesia, pero mentieron. Dijeron que eso es todo el dinero que recibimos con la propiedad. Entonces, el problema no está en la cantidad de su ofrenda, el problema está en la mentira. Están mentirando a la iglesia y también a Dios. Están diciendo, estamos dando todo a ustedes. No hay problema si querían decir, aquí está mitad de la propiedad. Pero no, dijeron que aquí está todo y no fue la verdad. Entonces, lo que pasaba es que Dios reveló a Pedro que Ananías y Zafira habían mentido. Y Pedro, en sus palabras a Ananías y Zafira, en su respuesta a ellos, podemos ver que el Espíritu Santo es Dios. ¿Por qué Pedro, cuando habló primero con Ananías, lo acusó de mentir
contra el Espíritu Santo. Y con Zafira, Pedro la acusó también de mentir contra Dios. Entonces, Pedro, con sus palabras en esta historia, está mostrando que mentieron contra Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Entonces, Hechos 5 nos ayuda mucho como una historia completa para demostrar, mira, el Espíritu Santo es Dios. Pedro lo llama Dios. Es evidencia perfecta. Muchas gracias, Esperanza. Muy bien. Alicia, adelante. Aquí yo tengo que dice Primera de Corintios 12:11. Pablo explica que el Espíritu Santo distribuye los dones espirituales a los creyentes. Amén. Pero también tengo otro que es Miqueas Bueno, perdón, 3:8. pausamos allá, Alicia, porque eso sí es perfecto. Pausamos con 1 Corintios primero, ¿ok? Ok, Porque este es importante. Podemos decir, creo que el Espíritu Santo es verdadero Dios, porque, punto uno, la Biblia lo llama Dios. La Biblia lo llama Dios y lo que la amiga compartió es un ejemplo. 1 Corintios 12, 6 y 11. En este texto, la palabra está hablando sobre los dones del Espíritu, cómo el Espíritu obra en nuestras vidas. Y en este texto llama al Espíritu Dios. Entonces es como la historia de Hechos 5. La palabra misma está diciendo que el Espíritu Santo es Dios. También exactamente. en 1 Corintios 3:16 dice, ¿no saben ustedes que ustedes son un templo de Dios? El Espíritu de Dios habita en ustedes. También llama al Espíritu Dios. Entonces, ¿por qué creemos que el Espíritu Santo es Dios? Porque la Biblia misma lo habla, lo llama Dios. Perdón, Alicia, excelente punto. ¿Algo más, Sí, querida? sí, Miqueas 3:8 y Lucas 1:35 dice, el Espíritu Santo es el poder de Dios en acción. Exacto, Eh, exacto. Y veremos eso, porque mira, al siguiente punto, creo que el Espíritu Santo es verdadero Dios porque tiene características que solo Dios tiene y porque ajá, hace cosas que solo Dios puede hacer. de Por hecho, eso eso lo decimos es dice poder. en Juan 14:17. Ya, El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, porque revela a Jesús. exacto. Excelente. Muy bien, Alicia. Ok, Excelente. Con eso puedo mostrar a ustedes, perdón, muchas gracias, Alicia, es perfecto. Ahora puedo mostrar a ustedes algunos ejemplos de lo que Alicia está comentando. El primer ejemplo está, ya lo hemos conversado. La Biblia lo llama Dios. Listo. La segunda, creemos porque tiene características que solamente Dios tiene. Es omnipresente. Salmos 139 dice, ¿dónde puedo esconderme de tu espíritu? ¿Cómo podría huir de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si me tendiera en el sepulcro, también allí estás. Es decir, que el Espíritu de Dios está en todas partes. Es omnipresente. Es Dios. También Hebreos 9:14 dice que el Espíritu es eterno. ¿Quién es eterno aparte de Dios? ¿Cierto? El Espíritu eterno. 1 Corintios 2, 10 a 11 dice, esa parte es hermoso porque habla de cómo el Espíritu sabe todo. Dice, pero Dios nos revelado a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo examina todo, aún las profundidades de Dios. Porque ¿quién de entre los hombres puede saber las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Sabe todo, sabe las cosas de Dios, es Dios. También Salmo 51 dice que el Espíritu Santo es santo, ¿cierto? Dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Quién es santo aparte de Dios? Entonces, por las características del Espíritu Santo, notamos que, wow, tiene características de Dios. Y al final, sabemos que es verdadero Dios porque hace cosas que solo Dios puede hacer. Recordamos que el Espíritu Santo estaba en el principio.
En Génesis 1, versículo 2, dice que mientras Dios, bueno, un Dios, cierto, Trinidad, un Dios, crea un mundo, menciona el Espíritu de Dios que se movía sobre la superficie de las aguas. Estaba en el principio, actuando en la creación del mundo. Es Dios. En Job 33, habla de cómo el Espíritu de Dios creó a Job. El soplo del Todopoderoso me dio vida. Nos da vida. ¿Quién puede hacer eso aparte de Dios? Tito 3:5 habla de cómo nos salvó, no por obras de justicia, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Quién puede hacer eso aparte de Dios? Y Romanos 8 es precioso porque habla de cómo el Espíritu intercede por nosotros. Cuando no sabemos cómo orar, cuando llevamos tanta pena que no podemos expresar en palabras lo que deseamos decir, el Espíritu Santo está allí intercediendo por nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Es Dios. Entonces, que saquen una foto de esta pantalla, que escriben los versículos que tengo acá, porque es evidencia que sí, es verdadero Dios, el Espíritu Santo. Bueno, excelente, queridas. Vamos entonces adelante, pero primero, hay algunas preguntas sobre el Espíritu Santo como Dios verdadero. ¿Creemos que el Espíritu Santo es Dios? ¿Preguntas, comentarios, dudas sobre esta creencia que la Biblia nos muestra? Parece que no. Bueno, amigas, por eso en el credo decimos creo en Dios, creo en Jesucristo y creo en el Espíritu Santo. Tres en uno, un solo Dios, tres personas distintas. Creemos que el Espíritu Santo es Dios y hemos visto la evidencia de por qué. Excelente, ya vamos adelante. Vamos a enfocarnos en la obra del Espíritu Santo ahorita, pero enfocándonos más en la conversión. Es decir, cuando hablamos del Espíritu Santo, muchas veces deseamos hablar de cómo actúa en nosotros hoy en día, cómo las experiencias que hemos tenido con el Espíritu Santo, todo eso. Vamos a llegar allá. Vamos a hablar de dones que tenemos del Espíritu Santo y todo el jueves. Hoy día enfocamos en el mejor don que hemos recibido del Espíritu Santo, que es la fe. Entonces, vamos a hablar sobre la conversión. Voy a empezar con una pregunta para ustedes, ¿ok? La pregunta es, bueno, las escrituras nos enseñan que en nuestra condición natural, es decir, nuestra condición aparte de Dios, sin Dios, es imposible que por nuestra propia razón o decisión que podemos creer en Jesús o acercarnos a Él. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos convertirnos a nosotros mismos? ¿Por qué no podemos nosotros mismos crear la fe en nosotros? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué es imposible? ¿Por qué no podemos hacerlo aparte de Dios? ¿Qué opinan ustedes? Juana, adelante. Porque nosotros mismos no tenemos ese don que tiene el Espíritu Santo. Nosotros mismos no tenemos ese don que tiene el Espíritu Santo para nosotros hacer eso, porque Así es. nosotros mismos no podemos hacerlo. Tenemos que tener el Espíritu Santo para nosotros poder tener esa fe, tener esa confianza y tener todo eso con el Espíritu Santo. Ese es mi, Excelente. mi puntico. Es la verdad. Muy bien, querida, es la verdad. No es posible creer, eso es la obra del Espíritu Santo. Él es quien crece la fe en nosotros. Yo tampoco puedo hacer que otra persona cree. Puedo compartir la palabra de Dios y es el Espíritu Santo que obra en sus corazones. Yo no obro la fe en los corazones de otros. No, jamás no puedo. Es el Espíritu Santo que lo hace. Excelente, amiga. Esperanza, adelante. Porque estamos muertos espiritualmente sin Cristo. Ujú, Y una persona muerta no puede resucitarse a sí misma. ujú.
Entonces Exacto, Dios es el que nos da vida y nos da la exacto. vida eterna. Estábamos Y muertos en eso, nuestros pecados. así es. Así es. Excelente, amiga. Efesios 2. Estábamos muertos en los delitos, en nuestros pecados. Imagino que ustedes han visto a alguien o un animal, una planta, muerta. No pueden mover, no pueden resucitar, no pueden ni desear, no pueden decir que, ay, yo quiero. No, no tienen mente, ¿cierto? No, ni pueden desear, ni actuar, ni mover. Muertos. Así somos nosotros sin Cristo, muertos en el pecado. Como sabemos, la palabra nos dice. Excelente esperanza. Alicia, adelante. Yo coincido con lo que dice mi hermana Esperanza. O sea, nosotros todos por los seres humanos estamos destituidos de Ujú, la gloria de Dios porque por ujú, naturaleza somos pecadores. ujú. Entonces no podemos hacer una conversión porque no somos antes de conocer o de confesar nuestros pecados o nuestra deidad como hijos de Jesucristo, a Jesucristo como nuestro único y verdadero Salvador. Y aún así no podemos porque estamos caminando en el mundo Así y es. podemos caer de repente o muy en la tentación del mundo. Mm, Pues, no podemos por más, o sea, que aunque uno se quiera ser santo, somos santos por gracia y una gracia que es un don, un regalo inmerecido porque somos pecadores por naturaleza. Ese exacto. es mi comentario, mi hermana. Excelente. No, no, cuando hablamos de la gracia, un regalo inmerecido, muchas veces pensamos en la cruz, ¿cierto? Y con razón. Allí demostró Dios su gracia, ¿cierto? Dio su vida en nuestro lugar. La gracia también está en nuestra conversión. Es un regalo a nosotros. Es algo que no merecemos. La fe, el don de la fe, no merecemos tenerlo, pero nos ha dado este don del Espíritu Santo por pura gracia. Voy a mostrarles algunos versículos que nos ayuda a apoyar esta verdad, que no es posible convertirnos a nosotros mismos. Hay 4 puntos, amiga. Aquí está la primera. La primera dice, por naturaleza somos espiritualmente ciegos. Am, Espiritualmente, aparte de Dios, somos ciegos. No sabemos que necesitamos un Salvador. 1 Corintios 4:4 dice, y aunque mi conciencia no me acusa de nada, no por eso quedo justificado. Quien me juzga es el Señor. Yo, por mi conciencia humano, quizás no me acusa de nada. Quizás ya yo estoy bien, pero no significa que estoy bien. Es Jesús que me juzga y sé que soy por naturaleza pecadora. Estoy ciega espiritualmente sin Dios, ¿cierto? Sin la palabra de Dios, no entiendo que necesito un Salvador y que Cristo es mi Salvador. Soy ciega. También podemos ver que por naturaleza, aquí tenemos punto 2, queridas, por naturaleza estamos bajo el poder de Satanás. Eso es tan fuerte, pero eso es lo que nos dice la palabra. Aparte de Dios, estamos bajo al príncipe del aire, Satanás. Hechos 26, versículos 17 a 18 dice, y perdón, aquí para dar contexto, aquí Jesús está hablando a Pablo. Entonces, cuando dice yo te libraré, es Dios, Jesús hablando con Pablo. Pero es la verdad para nosotros también. Dice acá, yo te libraré de tu pueblo y los no judíos, y quiero que vayas a ellos para que les abres los ojos y se convierten de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás al poder de Dios, para que por la fe en mí reciben el perdón de sus pecados, la herencia de los que han sido santificados, santificación del Espíritu Santo. Mira acá, para que abras los ojos.
para que convierten de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás al poder de Dios. Sin Dios, estamos bajo el poder del mundo, Satanás. Por eso, con la cruz, con la fe, Dios nos ha rescatado de nuestro pecado, también del diablo. Vamos adelante. Punto número 3. Por naturaleza estamos muertos en nuestros pecados. Ya lo hemos hablado, ¿cierto? Ya en Efesios 2:1 dice, a ustedes, Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados. Cuando aún estuvimos muertos, nos dio vida. Qué regalo, ¿cierto? Siendo muertos no podemos decir, ya, yo quiero creer, yo quiero acercarme a Cristo. No, ya estamos muertos. Aún estaban muertos en sus delitos y pecados y Él nos dio vida. También, punto número 4, por naturaleza somos enemigos de Dios. Si somos bajo el poder de Satanás, somos enemigos de Dios. Romanos 8:7 dice que las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, la Biblia es clara aquí, es increíble con tanta claridad y por eso la gracia de Dios brilla aún más, ¿cierto? Porque es claro que sin Dios somos nada, de nada, de nada, muertos, ciegos, bajo el poder de Satanás, condenados al infierno por nuestros pecados. Jamás podemos convertirnos a nosotros mismos. Necesitamos un milagro y tenemos un milagro. Porque mirando esos 4 puntos de quienes somos por naturaleza, llegamos a esa pregunta. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo es posible llegar a creer en Jesús? Y la respuesta es que no es posible para nosotros, pero con Dios no hay nada imposible. Él obra milagros y lo hace en nosotros. Cuando pensamos en el Espíritu Santo, muchas veces personas piensan en los dones del Espíritu, pero olvidan el mejor don que ha dado a cada creyente del mundo. Hemos recibido el mejor don del Espíritu Santo, es la fe. Nos ha dado el don de creer, la fe. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, o 2 ejemplos, perdón, de cómo lo hace. ¿Cómo obra la fe en nosotros? Sabemos que el Espíritu Santo lo da a nosotros, pero ¿cómo? Bueno, aquí podemos ver por 2 versículos de la palabra en la pantalla, hay otros, pero esos 2 son los más claros, creo, que obra por la palabra de Dios. La palabra es viva, es eficaz. Y por la palabra, por el evangelio, el Espíritu Santo obra en nosotros la fe. Dice acá Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, escuchando el evangelio de Dios. Ahí el Espíritu Santo está obrando. Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Es poder el evangelio. No es un mensaje lindo nomás, es poder, porque por el evangelio el Espíritu Santo crece la fe en nosotros. Voy a pausar allá. Preguntas, comentarios, amigas, sobre este punto clave de cómo el Espíritu Santo obra en nosotros la fe. Comentarios, dudas, preguntas, ahorita es el momento. Verónica, adelante. A ver, yo tengo una montonera de confusiones que quisiera despejarlas ahora. Si bien nosotros no tenemos la capacidad de cambiarnos a nosotros mismos, ¿no es cierto? Y que ya que por nuestra naturaleza somos muertos en el pecado, ¿no? Ujú. Entonces, llega un momento en que decidimos aceptar a Jesucristo, ¿no? Como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Entonces, mi pregunta es ahí, ¿en qué momento opera el Espíritu Santo? Digamos, si nosotros mismos
no decidimos por nuestra cuenta. O sea, yo lo que quiero saber es si el Espíritu Santo obró en mí antes de que yo decidí aceptar al Señor o lo hizo después de eso. Excelente pregunta. Y tenemos la respuesta. Gracias a Dios, tenemos la respuesta. Voy a mostrar, a ver, está aquí, ¿dónde está este versículo? Aquí está. 1 Corintios 12:3. Aquí tenemos la respuesta, amiga. Por tanto, quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús y que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Es decir, que yo no puedo decidir, yo, mi persona, no puedo decidir creer, no puedo decidir abrir mi corazón. Estoy muerta, ciega. No puedo hacer. Jamás puedo decir que yo creo en Jesús si no es por el Espíritu Santo. Entonces, no es que yo creo y luego llega el Espíritu. No, necesitamos tener el Espíritu para poder decir, creo. Y tiene sentido porque hemos visto cómo el Espíritu Santo obra por la palabra de Dios, obra por el Evangelio. Entonces, cuando escuchamos de la salvación, cuando escuchamos sobre la obra de Jesús, ¿qué es la respuesta? Creo. Por la palabra misma, el Espíritu Santo está allí obrando en nosotros esta creencia. Entonces es una excelente pregunta, amiga, y la palabra está clara aquí, que no podemos decir Señor a Jesús sino por el Espíritu Santo. Entonces es el Espíritu Santo que nos da esta oportunidad de decir, sí, creo, creo. Adelante, Verónica. Ya. Sí, entonces, ¿por qué no podemos todos creer cuando escuchamos la palabra de Dios? O bueno, yo creo que ya me aparto de ese todos, ¿no? Pero a Exacto. muchos que se le habla de la palabra de Dios, no llegan a reconocerlo. O sea, ¿por qué el Espíritu Santo no obra también en esas personas? ¿No? Ahora, Sí. podría decir en mí que yo también antes de aceptar al Señor escuché muchas veces la palabra de Dios, ¿no? Pero Ujú, después de buen tiempo recién acepté a- al Señor, ¿no? Entonces ujú. tiene su tiempo también de que el Espíritu Santo se manifiesta en cada uno de nosotros. Excelente, la verdad. Muchas gracias por la pregunta. Pensamos en de nuevo la gracia. Recordamos que el regalo que tenemos en nuestros brazos, ¿cierto? Que Cristo puso en nuestros brazos. El Espíritu Santo nos dio la fe para entender que ya tenemos este regalo en nuestros brazos. ¿Podemos rechazar este regalo? Sí. ¿Podemos decir que ya no quiero? Claro que sí. Y muchos lo hacen. Eso es el libre albedrío, ¿cierto? Si no tenemos libre albedrío, somos robots. Dios quiere amor, amor genuino. Ha dado, quiere que todos sean salvos. Ha dado, regalado la salvación a todos. Pero personas pueden rechazar el Espíritu Santo. Pueden rechazar la fe. Pueden decidir que no. Este regalo que está ya en mi brazo, no lo quiero. Y eso encontramos también en Juan 3:16 y Juan 3:17. Juan 3:16 es la hermosa parte, al que cree en él va a tener vida eterna. Pero Juan 3:17 habla de lo que no cree, no va a tener vida eterna, sería condenado. No es porque el Espíritu Santo eligió personas para no tener fe, no, es porque personas han rechazado el Espíritu Santo, han rechazado el regalo que tienen. Con la otra pregunta, es interesante eso, porque muchas personas piensan que el Espíritu Santo es algo que sentimos. Voy a estar claro aquí, porque a veces sí, claro, sentimos el Espíritu Santo. No estoy diciendo que no es posible sentirle, porque sí es. Pero muchas personas piensan que necesito sentirle para tener la certeza que lo tengo. Pero la palabra de Dios dice que si tú confieses que Jesucristo es el Señor, es evidencia que ya lo tienes. No es posible decir que Cristo es el Señor si no tienes el Espíritu Santo. Entonces,
evidencia del Espíritu Santo en nosotros no hay evidencia de cómo sentimos nosotros, porque somos humanos, nuestras emociones, sentimientos van por ahí, por allá, no hay certeza allá. Hay certeza en la palabra, que el Espíritu Santo obra por la palabra, y también no lo hemos mencionado, no he mencionado aún, pero también obra a ver, perdón, estoy buscando la página. Aquí. También obra en los sacramentos, en el bautismo, en la Santa Cena. Entonces, la palabra dice que por estas formas, por la palabra, por la Santa Cena, por el bautismo, el Espíritu Santo está obrando en nosotros la fe, creciendo la fe. Entonces, yo puedo abrir la palabra de Dios, leerlo y sentir la fe. Excelente, buenísimo. También puedo abrirlo. Quizás estoy frustrada, quizás estoy triste, quizás no sé, quizás no puedo sentir paz con mi razón humana en el momento, pero digo, ya, pero creo lo que estoy leyendo. Tengo el Espíritu Santo. Entonces, sabemos que el Espíritu Santo está siempre obrando por su palabra, siempre. Podemos rechazar esta palabra, sí. A veces las personas toman más tiempo para crecer en su fe. El tiempo de Dios es perfecto. ¿Cierto? A veces el Espíritu Santo, a veces nosotros creemos así, listo. A veces tomamos tiempo para crecer en la fe. Pero notamos una cosita importante en nuestra conversación. La fe, cuando hablamos de la fe salvadora no tiene niveles. Es decir, no tengo que llegar a un cierto nivel de la fe para ser salvada, para ser salva. No. Fe es decir que Cristo es el Señor. Es así, tal cual. Puedo y deseo crecer en mi fe, en mi entendimiento, en todo de la palabra de Dios. Claro que sí. Pero la fe, la conversión, decir que Cristo es el Señor, es tal cual, es simple. Yo creo. Entonces, La decir promesa del cuando Señor. tenemos el Espíritu Santo y todo, recordamos la diferencia entre la conversión, cuando creemos, y en la santificación, cuando crecemos en la fe. Y confiamos que el Espíritu Santo obra por la palabra. He hablado mucho, perdón. Primero voy a dar la palabra a Verónica porque estaba contestando su pregunta. Verónica, ¿contesté bien o hay algo más que puedo aclarar? Ay, sí, contestó bien, pero tengo tantas preguntas que no sé si dé el tiempo, porque así haciéndolo un poquito más rápido, yo digo, ¿no? Ahora que ya conozco un poco más de lo que antes no conocía nada de la palabra del Señor, yo digo, ¿por qué Dios no me habló antes, ¿no? ¿Por qué esperar tanto tiempo? Hubiera yo evitado tantas malas situaciones en mi vida, tan malas Ujú, decisiones, ¿no? Pero sin ujú, embargo, creo que cuando logré entender esto, cómo me cuidó de tantas cosas en las que simplemente yo no hubiera salido, o sea, que antes no las entendía, ¿no? Y llegué a sí, entenderla, yo dije, me estuvo cuidando, o sea, cuando lo entendí dije, como una perla preciosa, sabiendo que no lo era, y me estuvo ujú, cuidando. Entonces, ahí va la pregunta, ya estamos en cierto modo algunos escogidos, ¿por qué sí y por qué otros no? ¿Por qué otros que aunque se les hable de la palabra simplemente no pasa nada? ujú. Excelente pregunta. Somos escogidos. Desde antes de la fundación del mundo, somos escogidos. Dios desea que todos sean salvos. Recordamos esto que hemos visto en el principio de la clase. Dios desea que todos sean salvos. Cristo es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, no de algunos, de todos. La justificación es un regalo para todos. Entonces, algunos no han sido elegidos para la condenación. No, la palabra nunca dice que algunos han sido elegidos para ser condenados. Sí, dice la palabra de Dios, si no crees en Cristo, vas a ser condenado. Pero el regalo, recordamos la gracia, el regalo, la cajita, y podemos imaginar de la gracia de Dios está en los brazos de cada persona.
Es un regalo para todos. Si ellos deciden rechazarlo, han tomado la decisión de ser condenados. Pero no es decir que Cristo eligió a ellos para ser condenados, no. Ellos decidieron no creer. Entonces, todos son elegidos, todos tenemos la gracia. Por eso compartimos con tanta alegría que la salvación, Cristo es para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, es para todos, ¿cierto? Que creen en Cristo y que no rechacen al Espíritu Santo, que no rechacen la palabra que puede santificarles. Somos elegidos y por eso tenemos paz, paz que sobrepase todo entendimiento. Excelente, querida Jacqueline, te doy la palabra. Hoy sí, pero están casi todas mis preguntas igual contestadas porque tenía esa misma duda de la hermana acá. ¿Por qué algunos y otros no? Porque yo Ujú, he hablado con gente que me han dicho así cara a cara, no, me dijo, yo no creo en Dios y ni mi marido, ni yo, ni mis hijos creemos en Dios. ujú, El universo, todas las cosas que la gente dice, pero es un dolor que yo sentí he sentido cuando me lo han dicho, pero digo, ¿por qué? ¿Por qué algunos, por qué otros no? Estamos, bueno, escogidos de antes, bueno, por eso digo, las preguntas han sido bien contestadas, porque ¿por qué ellos no pueden tener ese privilegio de creer? ujú. ¿Por qué no reciben la palabra? Mm. Por- Ah, entonces, sí, eso es algo que en estos momentos uno humanamente no lo comprende, porque ujú, hay muchos que por decepción de la iglesia, de las personas, vuelven ujú. atrás. Por el Entonces, pecado, por el diablo que está atacando. Sí, exacto. claro, entonces dicen, no, yo iba a la iglesia y y este otro, hacían esto, este otro, y se creían cristianos. Entonces, todas esas cosas, el testimonio también es muy importante, po, Ujú, ujú, porque muchas personas, la palabra de Dios lo dice, hay de aquellos que hagan tropezar a uno de mis pequeños, ¿sí o no? Dice eso. exacto, exacto. Y Chuta, es amiga, terrible, es un compromiso, es algo tan terrible que, que uno no sabe humanamente cómo sobrellevarlo, ni ujú, cómo explicar, sí, yo creo. O algunos creen solo en Cristo, otros solo creen que Jehová, y así muchas cosas. Entonces, por eso a mí me gusta aprender y entender y tratar de comprender lo más que pueda para poder dar respuesta a esas situaciones. exacto, exacto. Y nosotros, bueno, hay dos cosas que quiero destacar de tus comentarios. La primera, o quizás tres. La primera es que tus comentarios me hacen reflexionar en el Antiguo Testamento. Estoy leyendo el Antiguo Testamento con mi hijo, con una Biblia simple, porque tiene 6 años mi hijo. Y estamos corriendo por los jueces, los reyes, y tantas veces el pueblo elegido de Dios se apartó de Dios. Y mi hijo, 7 años, está como, ¿qué tontos? ¿Por qué están haciendo eso? ¿No entienden lo que tienen? Tienen Dios ahí. Y de nuevo, de nuevo, de nuevo en el Antiguo Testamento, aparten de Dios. Aparten de Dios. Algunos hacen no creer hasta seguir a otros dioses, ¿cierto? Y nosotros estamos aquí como, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo es posible que van a rechazar ese regalo tan precioso? Pero allí brilla aún más nuestro Salvador. Porque ¿qué estaba haciendo Dios en todo ese momento del Antiguo Testamento? Cuidando su pueblo elegido, enviando de nuevo profetas, jueces, enviando a ellos personas para compartir con ellos la verdad. Él con tanto amor siguió su pueblo. Es con nosotros también. Por eso en Salmo 23 dice que la bondad de Dios me persigue, ¿cierto? Así es Dios, desde que todos sean salvos. Pensamos en el hijo perdido que salió de su casa en esta palabra de Dios
y gastó toda su Comprando, plata y todo. Y Dios estaba ahí esperándole, ¿cierto? Amándole, esperándole. Entonces Dios, su amor brilla aún más en cómo Él no rechazó su pueblo, no rechaza la gente que sigue, su pueblo en todo ese momento estaba ahí esperando a Dios, esperando, compartiendo la palabra de Dios con ellos, compartiendo la palabra de Dios con ellos. Y es triste cuando personas deciden no creer, es triste. Y por eso nosotros tenemos la gran misión de compartir la palabra. No podemos convertir a nadie, pero sí podemos compartir la palabra y en la palabra obra del Espíritu Santo. Y esa es la gran misión de nosotros, buscar a los perdidos. Hay una urgencia, ¿no? Hay una prisa que tenemos. Deseamos como Dios que todos sean salvos. Y regocijamos cuando una oveja perdida regrese, ¿cierto? Como Dios, como todos los ángeles en la cielo. Excelente. Esperanza, adelante. Gracias. ¿Qué pasa con las personas que sí creen en Dios, creen en Jesucristo, pero lo manejan, bueno, no sé si la palabra lo manejan, sino que lo ven de una manera diferente, como un universo, como una fuerza, otros como constelaciones, otros como energía? Entonces, son salvos a pesar de que tienen esas creencias diferentes porque hablan de Dios y conocen a Dios, aplican la Biblia, hablan de Ujú, Jesucristo. Hay otros ujú, que creen que Jesucristo es simplemente un profeta. ujú. Entonces, reciben a Dios porque creen en Él, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con esas personas? Excelente pregunta. Cuando decimos creer o cuando hablamos de la fe salvadora, no es simplemente creer que Jesucristo existió. La fe salvadora es creer en la obra de Cristo, lo que hizo Cristo en nuestras vidas. Entonces, los humanos, nosotros no podemos escondrir los corazones. Dios sabe quién cree de verdad en Él. Porque también puede ser personas que dicen que yo creo en Cristo como mi Salvador, pero de verdad no, ¿cierto? Nosotros no somos jueces, es Cristo que es el juez, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que hay un camino, hay un mediador. Cristo es el camino, la vida, la verdad. Entonces, si la gente no cree en Cristo como su Salvador, no están en el camino, es decir, no son salvos porque no creen en Cristo. Por eso cuando predicamos, cuando compartimos la palabra, cuando hablamos de la gracia, compartimos Cristo. Cristo es tu Salvador. La fe está en su obra en la cruz. No está en el universo, las estrellas, ni en otras cosas. No, Cristo es el camino. Pero de nuevo, nosotros no sabemos exactamente, bueno, a veces Dios nos da la bendición de escuchar la confesión de personas que dicen que yo creo en Jesucristo como mi Salvador. Gloria a Dios por eso. Pero si creen en otras cosas, allí Dios está brindando a nosotros la oportunidad de compartir con ellos la verdad. No, no creen otras cosas. No hay que tener otros dioses. Dios, Cristo es el Dios, es nuestro Salvador. ¿Creen en Él? sí, en eso estaba pensando en estos momentos, de que creen en energía, creen en las rocas, las piedras, en todo lo que venga, pero ¿quién creó todo? ¿Quién es todo? ¿Quién es el todo? Ujú, Nuestro Dios creador del cielo y de la tierra, que Él ujú, nos dio todo, los árboles, el mar, el cielo, las estrellas, todo. ujú, Entonces, en sí, no lo reconocen, pienso yo. ujú. Y nuestro lugar no es juzgar, es ver la misa y decir, envíame, Señor. Aquí estoy, heme aquí. Yo quiero compartir lo que tengo con otros. Envíame, Señor. Y por eso nosotros creyentes tenemos propósito. Tenemos propósito en el mundo. Pero discúlpame, Liz. Adelante. Sí, adelante. Sí,
Es buen tema, lo que pasa, sí, porque sí creen en Dios, sí creen en Jesucristo, creen que hacen sanaciones por medio de Jesucristo, ¿cierto? Como la imposición de manos, Requiem. Mm. Entonces, allí es que yo no entiendo. Sí, ahora entiendo Sí, mejor sí, la pregunta. Sí, sí, y con cosas así, siempre, ahí destacamos la conversión y la santificación. Creer en Cristo, la fe sencilla es creer en Cristo como nuestro Salvador. Y eso solamente Dios sabe. Si creen en Cristo como su Salvador, son salvos. Así dice la palabra de Dios. La fe al Espíritu Santo en nosotros, después de la conversión, crece. El Espíritu Santo obra en nosotros. Por eso dice que la fe sin obras está muerta, porque la fe produce obras por el Espíritu Santo. Hay evidencia de la fe en nuestras vidas, el deseo de conocer más, de crecer en la fe, de seguir la voluntad de Dios. Entonces, estamos hablando de dos cositas aquí, creo. Uno, la conversión, creo en Cristo, por fe en Cristo somos salvos, ahí descansamos. Pero con esta fe también sabemos la obra del Espíritu Santo siga y que deseamos entender más, crecer más en nuestra fe, entender que eso no es la verdad, eso no está en la palabra de Dios, eso no, es un proceso. Pero de nuevo, la fe salvadora no tiene niveles. Si creen en Cristo como su Salvador, son salvos. Así es, tal cual. La fe sencilla. Alicia, bueno, perdón, Juana ha tenido el micrófono abierto por mucho tiempo. ¿Tienes una pregunta, Juana, o está abierta nomás? No, yo tengo una pregunta. Adelante. Este, cuando las personas tienen esas dudas de la creencia y uno trata de llevarle la palabra y no les entra. Ya. ¿Me entendió? Cuando las personas, perdón, no sé si se cortó o si no entendí. ¿Puedes repetirlo, por favor? Cuando uno le lleva la Ya, palabra ya. a la persona y ellos tienen esa duda de que el Espíritu Santo no es, no, ellos no están con el Espíritu Santo. Ellos, ¿cómo hace uno allí para que ellos puedan entender y buscar y buscarle de creer en el Espíritu Santo? Excelente, excelente. ¿Puede compartir con más profundidad exactamente lo que estamos aprendiendo en este Ay, curso? cónchale. Y empieza con la palabra, ¿cierto? Que no escuchen a ti, Juana, o a mí, Elise, o a Academia Cristo. No, que la autoridad está en la palabra de Dios. Entonces, sabemos que el Espíritu Santo obra por la palabra. Entonces, si alguien está negando al Espíritu Santo como Dios, bueno, con paciencia, con amor, abrimos la palabra y mostramos a ellos por la palabra que sí, es Dios. Y cuando entienden la obra del Espíritu Santo, wow, bueno, es increíble cómo obra en nosotros el discernimiento, la fe, ¿cierto? El Espíritu Santo. Pero la respuesta es que yo, Elise, tú, Juana, no podemos convencer a nadie, es el Espíritu Santo que lo hace. Entonces simplemente abrimos la palabra de Dios con ellos, si nos permiten, y dejamos que la palabra habla. Dejamos que la palabra habla. Es poderosa. Alicia, adelante. O no sé si es la mano de antes, Alicia. Veo la mano arriba. Ya, ya, ahí estoy. Ya, ok, No ok. tenía abierto mi micrófono. Ya, Voy ya. a hacer un comentario a lo que están comentando las hermanas. Hace un rato vimos un versículo que dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra, Ujú. pero yo la hermano con la obediencia, porque si la Biblia dice que no tenemos otro Dios
que no sea, o un intermediario que no sea nuestro Señor Jesucristo, es eso, creer lo que dice en la palabra de Dios y confesarlo en nuestro corazón para que vayamos acrecentando nuestra fe. Porque si nosotros nomás hablamos como fe, pues podemos usar muchos términos en esa fe, pero no precisamente la fe salvadora de que es por gracia de nuestro Señor Jesucristo. Yo tengo un testimonio, yo tengo 64 años, voy a cumplir 65, gracias a Dios. Eh, donde nosotros vivíamos había unas hermanas, o hay unas hermanas que son bautistas, y siempre, bueno, yo era muy chiquilla y nos compartían, pero nosotros pensábamos que eso era del diablo, porque eso nos hicieron creer en nuestro credo, en nuestra doctrina. Pero después me vine a la ciudad, a la capital, a estudiar, a trabajar, y ahí en el trabajo conocí un pastor que también me llevaba a la congregación, pero yo no entendía muchas cosas precisamente por la enseñanza que yo tenía y tenía las dudas que tenía la hermana Juana. ¿Por qué unos creen en Jehová? ¿Por qué nosotros no nos centramos en lo que dice la Biblia? Hasta que entendí que la fe viene por el oír y del oír la palabra es donde yo comprendí muchas cosas y lo hermané con la obediencia. Obedecer lo que dice la palabra. Si la palabra dice estudia, pues voy a estudiar o no. Y no le voy a creer al humano, sino le voy a creer a lo que dice la Biblia. Yo eso Amén. es lo que estoy ahorita analizando y demás. Y una hermana dijo, a mí siempre Dios me protegió. A mí también, de verdad, en muchas Ay, circunstancias sí. Ujú. me sacó de muchos apuros, pero Amén. incluso de sanidad física de cáncer. Entonces ya ahorita yo no puedo decir no, no creo, no, porque Dios siempre estuvo conmigo, Ujú. porque dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, no nomás amó a los cristianos, sino al mundo. Ujú. Pero ya de nosotros depende el creer lo que nos están enseñando, pero aparte de que nos están enseñando, nosotros escudriñarlo en la palabra. Exacto. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ese es mi comentario, mi hermana. Y ese comentario es una perfecta invitación a la siguiente lección, porque el jueves vamos a hablar cómo el Espíritu Santo crece en nosotros el deseo y el Ujú. obrar. Es decir, nace en nosotros el deseo aprender más, caminar bajo su luz, tener la obediencia. Ese deseo viene del Espíritu Santo en nosotros. La obediencia, el deseo y el poder hacer lo que es bueno, hacer buenas obras, nace del Espíritu Santo. Entonces, excelente amiga, porque estoy muy de acuerdo. Aquí en la palabra de Dios, cuando tenemos preguntas, cuando tenemos confusión, cuando estamos como, ay, que hay muchas cosas, Señor, descansamos en que el Espíritu Santo es el que nos da el discernimiento. Quizás no así, muchas veces no así, pero abremos la palabra de Dios y decimos, ayúdanos, Señor. Ayúdame, Señor, a entender tu obra. Pero Amén. a mí me encanta, Alicia, lo que compartiste. Compartiste en el chat Romanos 10:9, que dice, si confesas con tu boca que Cristo, que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Esa es la fe sencilla. ¿Cierto? Podemos crecer en la fe, sí o sí, pero la fe sencilla, la fe salvadora, es decir, confesar Cristo es el Señor. Y Cristo es el Señor significa lo que hizo para mí, para salvarme. ¿Cierto? Eso es la fe sencilla. Y descansamos en esta fe. Hay consuelo en esta fe. No es decir que yo tengo que llegar a un nivel de fe para que me aceptes Cristo o para que soy salvo. No, no. La fe sencilla, la fe salvadora es decir que Cristo es el Señor. Excelente versículo, querida Alicia. Muchas, muchas gracias. Ay, amigas, tenemos que irnos adelante porque hemos pasado la hora.
puedo seguir conversando por horas, pero vamos a repasar algunos puntitos, ¿ok? Puntito, a ver, ¿dónde estamos? Aquí. ¿Cómo es posible? Oh, perdón, aquí recordamos quiénes somos por naturaleza, ¿cierto? Lo hemos visto bien, que no podemos convertirnos a nosotros mismos. Necesitamos un milagro, lo tenemos en el Espíritu Santo. También hemos visto cómo obra el Espíritu Santo en nosotros por su palabra. He mencionado cómo obra el Espíritu Santo por los sacramentos también. No he tomado mucho tiempo hablando sobre los sacramentos. ¿Por qué? Porque tenemos un curso completo. Es tan profundo este tema. Entonces, si desean estudiar más cómo el Espíritu Santo obra en nosotros en el bautismo, en la Santa Cena, tenemos un curso que se llama Oración y Sacramentos. Es precioso. Y allí tenemos un curso completo donde pueden estudiar a medio de gracia que es el bautismo y también los sacramentos. Pero hemos visto que la obra del Espíritu Santo obra en nosotros la fe. Y hay un versículo que no he compartido que está aquí abajo. Dice Efesios 2, 8 a 9. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de fe. Esta no nació de ustedes, sino es un don de Dios, ni es resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. Entonces, ¿quién merece toda la gloria, todo el honor por nuestra conversión? Dios, ¿cierto? Eso es la gracia, amor que no merecemos. Eso es, nosotros qué hacemos, miramos este regalo de gracia de la fe que tenemos y simplemente decimos gracias. Gracias, Señor. Por eso la palabra dice que más que sacrificios, Dios desea un corazón contrito. Wow, estaba muerta en mi pecado y me salvó. Gracias, Señor. Deseo obedecer, deseo entender, deseo crecer, deseo compartir. Todos esos deseos son del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, Verónica hizo una pregunta excelente antes sobre a veces las personas desean seguir, a ver dónde está, perdón, estoy por ahí, por allá. ¿Dónde está? Ah, aquí está. Am, a ver, la salvación, aquí está, perdón. A veces personas dicen, yo acepté a Jesús en mi corazón o yo decidí seguir a Cristo. Estas frases pueden ser confusos. Porque con estas frases es como estamos diciendo que yo tenía que abrir mi corazón yo mismo. Yo tenía que decidir yo mismo para poder recibir la fe, para poder recibir el Espíritu Santo. Entonces, esas expresiones, muchas veces sin saberlo, estamos negando que estuvimos muertos en el pecado o negando que no es por obra que somos salvos, para que nadie se vanaglorie. Entonces, mejor que decir yo acepté, mejor quizás podemos decir Cristo, o perdón, el Espíritu Santo obró la fe en mí. En este día, en este momento, yo recuerdo que el Espíritu Santo obró la fe. O en vez de decir que yo decidí, de nuevo podemos decir que, wow, Dios me dio el Espíritu Santo. Es decir, que Él obró esta fe en mí. Y ahorita cada día hago decisiones para seguir a Dios porque es un don del Espíritu que tengo. Si estoy compartiendo la palabra de Dios con otros, quizás mejor que decir, ¿aceptas a Cristo en tu corazón? Quizás mejor es simplemente decir, ¿crees? ¿Crees en Jesús? ¿Crees? Y eso también, wow, es increíble, es una forma de compartir la palabra de Dios con otros, ¿cierto? Entonces, es algo para considerar ahorita. Ahorita que hemos visto que por naturaleza somos ciegos bajo poder de Satanás, muertos, enemigos, y que Dios merece toda la gloria en nuestra conversión, que con nuestras palabras
nosotros compartimos esta verdad con otros, que cuando hablamos de nuestras conversiones, nosotros estamos mostrando quién lo hizo, Cristo, Dios, Dios Trino, el Espíritu Santo, ¿cierto? Él me salvó. Gloria a Dios. Bueno, amigas, con eso tienen la oportunidad de reflexionar en lo que han aprendido hoy día y reflexionar en la palabra. Espero que puedan regresar a esta grabación y ver, o si quizás lo han notado, todos los versículos, pueden ir y estudiarlo también. Pero en el proyecto final, pueden confesar la fe en el Espíritu Santo contestando a estas dos preguntas. ¿Cuál es nuestro estado natural sin Dios? ¿Por qué no podemos convertirnos a nosotros mismos? Wow, amigas, cuando confesamos esta verdad de que no merecemos nada, aún brilla más Dios, nuestro Salvador, ¿cierto? Es algo, es una muestra de fe también, que Cristo me salvó, de verdad me salvó, a full. Pregunta 10. ¿Cómo obra el Espíritu Santo la fe salvadora en Jesucristo en nuestros corazones? Por la palabra, ¿cierto? Por la palabra. Les invito a orar y hablar con Dios, leer Romanos, ver cómo estuvimos muertos en el pecado y cómo Cristo nos salvó por la palabra. Entonces, amigas, eso es el proyecto final que corresponde con esta lección. Para el jueves vamos a seguir estudiando el Espíritu Santo, gloria a Dios. Vamos a ver los otros dones que recibimos del Espíritu Santo. No solamente la fe, pero otros dones también, gracias a Dios y su amor sobreabundante. Entonces, queridas amigas, terminamos en oración. Oremos. Espíritu Santo, te damos gracias porque tú eres verdadero Dios y porque por pura gracia has obrado fe en nuestros corazones. Reconocemos que por nuestra propia razón, fuerza, no podríamos haber creído en Jesucristo. Estábamos perdidos, pero tú, por medio del Evangelio, abriste nuestros ojos, nos diste vida, nos hiciste nacer de nuevo. Gracias, Señor, por el milagro de nuestra conversión, por hacernos parte del pueblo de Dios. Señor, te pedimos que sigas fortaleciendo nuestra fe día a día mediante tu palabra. Ayúdanos a confiar siempre en que nuestra salvación depende completamente de ti y tus méritos, y no de nuestras decisiones ni esfuerzos. Ya obedeció todo en nuestro lugar. Danos sabiduría y danos el deseo de vivir en agradecimiento, de obedecer porque queremos compartir tu voluntad. Danos también oportunidades para compartir este mensaje con otros de una manera fiel, de una manera clara, de una manera amorosa. Que nuestras palabras siempre reflejen que toda la gloria pertenece solo a ti, nuestro Salvador. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amadas hermanas, que descansen en la paz de Cristo. Que Amén. confesamos, Cristo es el Señor. Ahí estamos, ¿cierto, amigas? Somos salvos por la gracia. Abrazos, Amén. bendiciones, gracias. Gracias, hasta pronto. Nos vemos el jueves. Gracias. Buenas Nos noches, vemos una pronto. bendecida noche, descansen y nos vemos el jueves. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches. Gracias, queridas hermanas.